Astorga. 228 kilómetros desde que salí de Burgos. Bueno, algunos de ellos, los que me seguís más de cerca, entre paréntesis. Sí, aquí acaba mi jacobeando de este año. Y con ello llega el momento de los agradecimientos. En primer lugar, este año les quería dar las gracias de una manera muy especial a Norberto y a Cecilia por su buena disposición, por su entrega, por su dedicación, no durante todo el año, sino sobre todo y principalmente este verano, donde los pobres han tenido que hacer frente no solamente a sus nietos, sino también a algún percance doméstico. Como no, quería dar las gracias también a Ricardo, porque yo sé que aunque tú no comprendas esos arrebatos míos de libertad, de independencia, debo decir que eres una persona con muchísima inteligencia emocional y la respetas. De hecho, yo creo que a ti se te hace corto el camino de Santiago, fíjate lo que te digo, pero eso ya lo discutiremos más entre tú y yo. Quería dar las gracias a Cecilia, a mi hija, y a Cristina sí, a ti, a Cristina Cierra Colegios, por esa manera que tenéis de admirarme las dos, porque la admiración, al menos a mí, lejos de llevarte al engreimiento, resulta muy motivadora, ¿no? Y lo que hace es poner el listón muy alto para no decepcionar a esas personas para las que representas tantas cosas. Luego ya aterrizando en el camino de este año, quería dar las gracias por orden de aparición, como en las pelis, a Floren, por estar ahí en San Antón el día que llegué, porque debo reconocer que al principio lo dudé y cuando apareciste me diste ese punto de seguridad que yo necesitaba para quedarme allí y vivir esa experiencia que me encantó. Por supuesto a ti, Isabel. Isabel, fue un placer conocerte. Lo hicimos además el día de ese eclipse lunar. Gracias por ayudarme a sortear el régimen establecido y hacer todo lo posible por ver la luna roja. Nos reímos un montón y claro, también muchas gracias por las risas y por dejarme la bolsita de frutas deshidratadas el día que menos la necesitaba, que es el día que cogí el autobús, pero muchísimas gracias por eso, me lo he pasado muy bien contigo. Gracias también a Mati. Mati es el hospedero de aquí, de San Miguel. Perdóname, San Miguel. A Piera y Arturo, ya hablé ayer de ellos, gracias igualmente, pero no, Mati es el hospedero del albergue de San Javier, en Astorga. Y me recordaba, era una mezcla entre Carra Elejalde en acción, en esos 8 apellidos vascos, porque es un vasco además con fuerza, pero me recordaba tanto a mi padre, que quiero darte las gracias, Mati, porque por primera vez en mi vida he echado de menos profundamente a mi padre y me han dado unas ganas terribles de llamarle. Papá, te estuve llamando ayer toda la tarde, pero no me lo cogiste. Gracias. Merci beaucoup à toi, Anne-Marie, pour les petits déjeuners d'hier, parce que tu m'as dit beaucoup de fois que la meilleure chose de faire le chemin tout seul est trouver personne comme moi. Merci beaucoup. Y luego ya también quería agradecer a 2 colectivos importantes su labor y su papel en el camino, ¿no? En nuestros caminos. En primer lugar, a todos aquellos que pintáis flechas amarillas. Para mí la flecha amarilla simboliza muchísimo en una sociedad como la nuestra, ¿no? Que paradójicamente da tanta importancia a los idiomas y a los títulos y tantas dificultades tiene para comunicarse entre nosotros y principalmente con personas de otras culturas. Yo cada vez que iba por esos páramos que os contaba en los vídeos y veía una flecha amarilla, para mí era emocionante saber que alguien había pasado por ahí para pintar una flecha pensando en mí. De ahí que yo quiera agradeceros a todos esos voluntarios que pintáis flechas amarillas en el Camino de Santiago y en la vida. A misioneros, a sanitarios, a protección civil, a toda esa gente que hacéis que el camino de los que van más desorientados y con menos recursos, ¿no? Pues sea más fácil o al menos les lleve a algún lugar.
Yo creo que la flecha amarilla simboliza lo fácil que es coordinar y orientar hacia un fin común a personas de diferentes nacionalidades, culturas e idiomas. No hace falta más que voluntad, organización y planificación. Señores políticos, tomen nota de esto que estoy diciendo. Y por último, como no, quería dar las gracias a todos los canteros. Al principio del siglo XI, el siglo XII, los canteros eran personas que se movían libremente por Europa, eran personas, se decía, libres e independientes, que se movían por Europa y se quedaban allí donde había trabajo y donde les acogían. Yo no sé, bueno, sí que lo sé. Este camino de Santiago me ha hecho llegar a la conclusión de que si nuestros ancestros del medievo hubieran puesto cortapisas a todas aquellas personas que llegaban a nuestro país con ánimo de asentarse en él pacíficamente y de trabajar, muchos kilómetros de España, en vez de ser un itinerario cultural quizá de los más importantes a nivel mundial, no serían más que unos kilómetros y kilómetros de páramo. Por eso a todos los españoles que viajáis por el mundo, o a todos los españoles que pasáis muchos meses pensando en ese momento en el que vais a ver las puntas de vuestros pies con el mar al fondo, yo os animaría a que viajarais por España un poquito, pero con otra visión. Y cuando paséis por las juderías de Toledo, de otras ciudades, o cuando flipéis con los atardeceres enfrente de palacios que construyeron los árabes, tratáis de ver más allá, ¿no? Y bueno, llegados a este punto, pues por supuesto, quiero daros las gracias por habernos elegido, a todos los que venís de otros países, a dejarnos un poquito de vuestra cultura y a enriquecernos. Así que no solamente welcome refugees, sino welcome a todo el mundo que hace de España un país más rico. Buen camino a vosotros, a los de fuera, a los de dentro y lo dicho, vamos a pintar todos flechas amarillas.